Artesanate, humanismo integrativo. Regresamos en esta sección de negocios conscientes con el tema que toqué hace ratito, que mencionamos la palabra psiconeuroinmunoendocrinología. Yo también cuando recién la escuché se me hizo una palabra súper larguísima, pero créeme lo que hoy en día es una palabra que realmente afecta en todo un sistema, realmente es lo que habla. Y cuando decíamos hace ratito del ejemplo del cuerpo, a nivel de la analogía del cuerpo con las organizaciones, ponemos un ejemplo del ojo, ¿te acuerdas? Sí, es lo que nos quedamos en el bloque pasado. Vamos a compartirlo. Vamos a compartirlo. Es un ejemplo muy simple y muy sencillo, pero para comprender cómo cada parte es tan importante en la organización, así como lo es en el cuerpo, en la analogía del cuerpo físico, y que es indispensable su buen funcionamiento y, digamos, su estado en su actividad, pues, de manera sana. Pongo un ejemplo a veces en los cursos cuando hablo de que cuando entra una basurita a un ojo, si a una persona le entra una basurita en un ojo, no es nada más el ojo quien hace la reacción para sacar la basurita. Cuando la basurita entra al ojo, lo que sucede es que si somos observadores nos damos cuenta que empieza a ponerse rojo y a lagrimear. Entonces, ¿qué sucede? Todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, para hasta cierto punto su función normal que está realizando para ayudar al ojo. Es impresionante, o sea, todo se rescate del ojo. Entonces, ¿qué sucede? La irrigación sanguínea son a lo mejor micro situaciones, micro movimientos, pero son impactantes a la larga. Entonces, ¿por qué se pone rojo? La circulación sanguínea sube un poco más para poder proteger el ojo. Y entonces surge el lagrimeo y entonces todo el cuerpo está reaccionando, todo, incluso los latidos del corazón, y está científicamente comprobado. Los latidos del corazón hacen un cambio ligero. Entonces todo el sistema del cuerpo, los órganos internos, absolutamente todo está haciendo un cambio para lograr rescatar al ojo y sacar esa basura. Una vez que es rescatado el ojo, que logra expulsar la basura, entonces regresa a un estado de equilibrio. Empieza a disminuir el enrojecimiento y todas las funciones corporales regresan a un equilibrio y a una forma, digamos, estable y saludable. De esa misma manera como sucede en nuestro cuerpo, fíjate qué importante y qué representativo es esto, porque a veces tomamos por alto las cosas, las damos por sentado, y la realidad es que cada parte, así como en el cuerpo físico, hace todo el cuerpo lo necesario para salvar a esa parte. Así en las organizaciones es muy sutil y a veces no nos alcanzamos a dar cuenta, pero cuando algún departamento de una organización, cuando algún individuo de una organización está en desequilibrio, toda la organización de alguna manera, incluso aunque no tengan contacto, en el sistema, en la energía de la organización, se ve afectada y todos cambian de forma muy sutil y casi imperceptible en algunas veces sí es muy perceptivo, pero cambian su forma y su sistema. Quiere decir que es muy importante proteger al sistema. De ahí que es indispensable comprender que yo como individuo dentro de una organización soy pieza fundamental y todo lo que yo hago dentro de la organización impacta de forma positiva y negativa. Así como yo organización soy pieza fundamental de la sociedad y todo lo que yo haga impacta de manera positiva o negativa en la sociedad. Entonces hay una corresponsabilidad y entender esto es parte del modelo de negocios conscientes. Algo muy común que es muy obvio y lo vemos es sobre todo el síndrome de la compensación. O sea, cuando hay una compensación, Claro. corren a alguien o despiden a alguien o alguien dejó de hacer el trabajo que tenía que hacer y se le cargó la chamba, como dice vulgarmente, se le cargó la chamba a otra persona y hubo una compensación. Primero empieza una descompensación, pero tiene que compensar a alguien más y esa carga excesiva va a afectar en algún momento a la institución. Eso es cuando estamos hablando entonces ya del bloqueo organizacional, o sea, poder observar cuando hablamos de desbloquear las organizaciones y hablar de la grandeza de la organización, hablar de la energía bloqueada es eso, al final de cuentas, pero no nos damos cuenta de manera muy directa, sino son pequeñitas acciones, micro movimientos que están sucediendo a nivel organizacional. Pero si fuéramos más olfativos, o sea, en esta tecnología mente-cuerpo, lo que estamos buscando es el ofrecer la opción de que puedas observar más a la institución, que puedas olfatear más las situaciones, que puedas prevenirlas, puedas blindar un poco más tu sistema para que evites el bloqueo. Y si estás bloqueado, pues obviamente
desbloquear Claro, para que tenga la grandeza. y que aprendan sistemas sanos, formas sanas de conducirse para ir desbloqueando, ¿no?, la grandeza de las organizaciones. Y al final del día es importante el concepto de ponte la camiseta, es importantísimo y va más allá de simplemente decir yo trabajo en esta organización, sino de comprender, como tú decías, esta parte tan importante de cada ser humano y de cuando alguien no está haciendo bien su labor, hay otra parte, otro individuo o otro departamento que está Otro sistema que compensando compensa. y que al final del día pues le va a causar problemas. Entonces, nada como cada quien asumir responsabilidad total y hacer lo que tenemos que hacer. Como individuos, como familias, como organizaciones, eso es negocios conscientes. Sí, si nos vamos incluso a la célula misma, ¿no? Imagínate que te cortas y al cortarte obviamente la sangre va a empezar a fluir. El corazón va a tener que palpitar menos para que no caiga más. Pero imagínate que una célula diga de repente, yo no me quiero regenerar, hago huelga, yo no quiero estar. Obviamente todo el sistema tiene que Causa entrar, ¿no? cáncer, claro. Todo el sistema tiene que entrar en acción y eso es lo que estamos invitando a que las organizaciones, si por X razón tienen este tipo de situaciones, puedan tomar las medidas correspondientes para que todo mundo trabaje en una sola dirección por un solo cuerpo, que en el caso es la organización misma, ¿no? Y a su vez por un solo cuerpo que es la sociedad misma, ¿no? Y que afecta a las familias y a los individuos Sí, como claro, sistema. Claro, todos somos uno. Y Jaime, me gustaría, ¿qué te parece compartir con la audiencia las 6 leyes dinámicas ocultas dentro de las organizaciones? Ahora sí, como mencionarlas para traer semillas de conciencia. Yo le llamaría a este bloque semillas de conciencia, hablando acerca de las 6 leyes dinámicas de las organizaciones, ¿te parece? Y bueno, la primera ley de dinámica oculta se llama la ley de permitir. Y la ley de permitir quiere decir que cuando en la organización se suprime o no se permite la expresión tanto de los clientes como de las personas que laboran dentro de la organización, hay una supresión, no se está permitiendo la expresión. Entonces, cuando no se está permitiendo la expresión, tiene una consecuencia dentro de la organización como de los individuos y de las familias. La consecuencia dentro de la organización es que hay bajo rendimiento. O sea, el rendimiento empieza a bajar porque no se sienten que pueden expresarse, no se sienten escuchados. Hay un aumento de la resignación, dicen, tanto en clientes o en las partes externas, en las personas externas como también en los internos. Hay fallos sistémicos dentro de los procesos y hay resentimiento. Eso es como el precio que paga la organización cuando no se permite la expresión. Claro, y a nivel de la conducta, sobre todo cómo afecta a las familias y a los individuos, afecta muchísimo a nivel del estrés. Hay niveles de estrés tremendamente que están provocando incluso muchísima enfermedad. En algunas de las empresas y corporativos nos han solicitado incluso talleres de reducción de estrés para poderles ayudar a bajarlo. El tema de las adicciones, por ejemplo, hay gente que dice yo no soy adicta y sin embargo nada más date una vueltecita por el celular, del teléfono o del mensajito, aun cuando en una reunión se pide que se apaguen celulares y demás. Y por otro lado, la ruptura de relaciones. Claro, esas son las afectaciones que cuando esta primera ley oculta no se toma en cuenta, hay esas afectaciones. Ahora, hay otra segunda ley dinámica oculta dentro de las organizaciones que es un equilibrio entre el dar y recibir. Y esto quiere decir que tiene que haber un equilibrio entre el esfuerzo y el trabajo que hacen los individuos con el salario que reciben. Entonces, a veces sucede que están bajando los salarios por las cuestiones financieras que estamos viviendo en los países. A veces hay una baja de salarios y un aumento de carga de trabajo y eso conduce a que los individuos integrantes de las organizaciones tengan, digamos, una conducta que hay una consecuencia, un aumento de ausentismo, represalias, fuga de información. Por eso hemos hablado mucho y mencioné y subrayado el tema ganar-ganar en las relaciones. Porque cuando no se siente esta energía de ganar-ganar, obviamente hay muchísima depresión y ansiedad. Esa es la consecuencia en los individuos y las familias, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y la tercera ley, que es el derecho de pertenecer, y esto quiere decir que todo individuo necesita o tiene ganas de sentir que pertenece a la organización. Entonces, cuando no hay un buen sistema que se le haga sentir a los integrantes que pertenecen, entonces hay una consecuencia para la organización y esta consecuencia es que hay una disminución de la producción, hay una negativa agresiva, pasiva para innovar, o sea, no quieren innovar y también hay una parte como de decir lloran no físicamente, sino hay como una tristeza interna en los individuos de la organización. Sobre todo se experimenta en las familias y en los individuos muchísima rabia. Esto es un sistema que hablaba Abraham Maslow, lo decía, ¿no? En las pirámides
del ser humano, donde el sentido de pertenencia es importantísimo y cuando no lo sientes genera mucha rabia, mucha depresión y sobre todo también esta falta de identidad nos genera de alguna manera mucho coraje. Claro, esa es la consecuencia en individuos y familias. La cuarta ley dinámica se llama la ley de honrar. Y honrar quiere decir que el sistema tiene que sentirse que es honradas las personas de mayor antigüedad, necesitan sentirse honradas, necesitan sentirse valoradas, porque de lo contrario, digamos, cuando viene sangre nueva, por decirlo así, y no se honra la labor o la presencia de las personas que tienen más antigüedad, entonces esto crea como resistencia, crea conflicto entre las nuevas generaciones que van entrando a las instituciones. Esa es la parte que digamos que afecta a la empresa, pero también hay otra parte que afecta a individuos y familias. Y es sí, algunos empresarios pudieran decir esto qué tan importante es, pero realmente en el individuo lo está viviendo como un luto, como una pérdida de identidad, o sea, es fuerte porque también de ahí le va a mermar su energía. Claro, eso es un duelo fuertísimo. Es un duelo. Y la quinta ley dinámica es la ley de prioridad, y va un poco como agarrada de la anterior en el sentido de que cuando a veces hay fusiones o hay cambios en las organizaciones y vamos a esto, entra sangre nueva, hay una necesidad de los individuos que ya están en la organización de que se les dé algo de prioridad a ellos, ¿no? Y cuando no se da prioridad a ellos, entonces se sienten como no vistos, no tomados en cuenta, y eso genera en individuos y familias una consecuencia. No, infinidad de ira, rabia, obviamente también hay una retirada de la energía, o sea, se siente incluso como que si la persona está, pero como que no está. O sea, está presente, pero realmente retira su energía, no aporta cosas nuevas, no innova tampoco, se van sumando todas las anteriores, la depresión misma. Y fíjate, es bien curioso porque el precio que paga la organización es que empieza a haber accidentes y errores frecuentes. Esa es como la parte que influye en la organización. Y la sexta ley es la ley de los sistemas, saber que los sistemas son dinámicos y en este dinamismo tiene que haber un cambio, porque el cambio es necesario, es bueno y es parte de la vida, pero también a su vez tiene que ir emparejado de una estabilidad y de consolidar. Es decir, una organización que entra en cambio, en cambios, en innovaciones, tiene también que llevar en su mecanismo, en su sistema, el estabilizar y el ir consolidando. De lo contrario, esto va a conducir a problemas dentro de la organización y esto va a ser pérdida de negocios, pérdida de clientes, pérdida de personal, crisis dentro de la empresa. Tiene que haber esta estabilidad. ¿Y cuál es la resultante en individuos y familias? Obviamente mayor estrés, menos satisfacción de lo que se está haciendo y se está logrando. También hay enfermedades y una falta de reconocimiento tanto por sí mismo como por los demás. Fíjate qué importante. Entonces, comprender que existen estas 6 leyes dinámicas ocultas dentro de las organizaciones es importantísimo, porque cuando una organización las sabe y las comprende, sabe que puede manejarlas, de lo contrario va a tener impacto en sí misma negativo y va a tener un impacto en el individuo y en las familias. Entonces, negocios conscientes comprende también estas 6 leyes dinámicas ocultas para poderlas llevar de una forma positiva y de una forma proactiva, para que todos ganen dentro, digamos, de lo que se está haciendo en la organización. Y bueno, pues Jaime y audiencia, me parece que ya es momento de cerrar y vamos a cerrar ya, y me gustaría nada más como dejar un artesanatip. A la gente generalmente me dice, deja los artesanatips, a la gente le gustan los artesanatips. Y si quieres un artesanatip de este trabajo o de este día de hoy, de las organizaciones conscientes, es cada individuo formamos parte de una organización. Entonces, mi invitación es todos los días, cuando te levantes y te mires al espejo, date unos segundos para preguntarte cómo puedo yo dar lo mejor de mí el día de hoy a la organización a la que pertenezco. Y la suma de individuos conscientes y de individuos que damos lo mejor de nosotros, podemos crear mejores organizaciones. De mi parte es todo. Gracias, Jaime, gracias, audiencia. Nos vemos el próximo martes que nos toque hablar de negocios conscientes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Artesanate. El arte de sanar tu vida. El arte de sanar tu cuerpo. El arte de sanar tu mente. El arte de sanar tu espíritu. Sabiduría para tu vida. Artesanate. Humanismo integrativo.